Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, porque vemos en cada momento que tú haces milagros, Señor, que tú nos cuidas, que nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor, Padre, y que en esta tarde tu palabra, Señor, sea, Señor, en nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, hoy, Padre, nos hable y como clavos ahincados, Señor, en nuestro corazón nos haga ver nuestro pecado, Señor, y nos haga ver más claramente la vida cristiana a la cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, todos, pues creo que los que estamos aquí, de alguna o de otra manera, pues hemos sido forjados por gente que ha estado muy cerca de nosotros. Creo que nadie podría decir que todo lo que somos y todo lo que hemos aprendido y las experiencias que tenemos han sido porque las hemos logrado solos. Creo que todos hemos necesitado de alguien a nuestro lado que nos ha servido constantemente, ¿no? Y en lo particular, desde que yo conocí al Señor Jesucristo, inmediatamente, desde que yo pisé esta iglesia, tuve gente que me ayudó muchísimo. El hermano Jacobo, me acuerdo, que está con el Señor, visitaba a mi casa, a mis papás y a mí. Nosotros vivíamos hasta Perisur y desde aquí se iba para allá en pecero, regresaba tarde. Y eso lo hacía constantemente. Después, cuando yo empecé a venir, pues las visitas de parte de mi hermano David, de las llamadas de mi pastor, las clases de nuestra hermana Ruth. Luego me casé, conocí aquí a mi esposa, tuvimos nuestros hijos y hubo mucha gente que nos ayudó ya casados. O sea, creo que esto no para y no parará para quienes conformamos el pueblo de Dios. Y una de las cosas que pues nadie puede gloriarse de sí mismo, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo soy lo que soy por lo que yo he hecho, sino en primer lugar por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y segundo lugar, y con todas nuestras imperfecciones y todos nuestros pecados y todos nuestros errores, así ha habido hermanos que nos han aceptado en amor, que nos han abrazado, que nos han consolado, que nos han animado, que nos han también, porque no entristecido, pero eso ha sido también un motivo para orar y también para llorar con ellos. Hemos aprendido a llorar, a reír, hemos aprendido a ayudar y a ser ayudados y dejarnos ayudar. Es algo muy importante, Señor, también que hemos aprendido. Hemos derribado quizá también nuestro orgullo de creer que somos omnipotentes y todopoderosos, cuando hemos tocado piso, cuando nos hemos ido hasta el fondo, y el Señor ha proveído las manos, las mentes, las bocas, los abrazos que hemos sentido a lo largo de nuestra vida cristiana para poder estar aquí sentados y decir gloria a Dios, porque tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero yo quiero ver en esta mañana cómo el Señor forja a aquellos servidores, aquellas personas que han estado a un lado de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, esas segundas líneas sin ser esas personas famosas y esos predicadores grandes y famosos, mundialmente conocidos y pastores prominentes, sino aquellos hermanos que están atrás, esos hermanos que están en la segunda línea, estos hermanos que sin ser absolutamente nada llegan a ser parte importante de nosotros, de nosotros como iglesia. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo se forja un servidor? Quizá usted tiene ganas de servir y la pregunta es si lo está haciendo sabiamente. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de su servicio? ¿Por qué sirve? ¿Por qué quiere hacer cosas? ¿Por qué quiere desgastarse? ¿Cuál es el motivo del por qué? Porque también la Biblia nos enseña, hermanos, que es deber de nosotros servir, pero también es importante reconocer en nuestro corazón si estamos haciendo el servicio correctamente. Por eso la pregunta es, ¿cómo se forja un servidor? Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? ¿Nace una estrella? Algo así, ¿no? Yo les pregunto en esta mañana, ¿dónde nace un servidor? ¿En dónde nace? ¿Cómo se forja? ¿Quién lo hace? Un verdadero servidor. Ese servidor que tiene los propósitos mucho más altos que él, muchos más grandes que nosotros, y los propósitos que a veces no entendemos. Una de las cosas que más me impactan de los servidores, de los profetas, de los apóstoles en la Biblia,
es que muchas veces ni siquiera sabían a dónde iban. La gran mayoría, más bien todos, no sabían a dónde iban, ni qué les esperaba en el camino. Sin embargo, emprendieron un camino de servicio, y eso es lo que más me impacta. A veces nosotros tenemos miedo de servir, porque pensamos que las cosas no nos van a salir bien, y eso es natural, eso es humano, pero vamos a ver que para aprender hoy en estos pocos minutos que tenemos, algo de cómo se forja un líder, cómo se forja un servidor. Vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento para hablar un poco acerca de este tremendo profeta. Varios comentarios he escuchado, he leído que es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un hombre sumamente importante en el Antiguo Testamento. Es el profeta, si no me equivoco, que más libros de capítulos tiene en el Antiguo Testamento, y es el profeta al cual queremos dedicarle un poco de tiempo en esta mañana para aprender un poquito de él y aprender un poquito de cómo él se forjó como servidor. Dice el capítulo 6 de Isaías, Antiguo Testamento. Los que no tengan Biblia, acérquense con quienes traigan, siempre lo digo, pero no se quede sin leer. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha de desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bien. Hermanos, esto está ocurriendo, como bien lo dice la Biblia, en los tiempos del rey Uzías. Este rey comenzó su reinado cuando solamente tenía 16 años y reinó 52 años. En general, Uzías fue un muy buen rey, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y todas las cosas que su padre Amasías le había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, este rey prosperó muchísimo. También lideró victorias militares sobre los filisteos y otras naciones, pero la vida de Uzías terminó trágicamente. Es decir, en el segundo libro de Crónicas nos dice que más cuando este rey ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En respuesta, Dios lo golpeó a Uzías
con una lepra y fue un leproso aislado hasta la muerte. Bueno, en principio esto nos dice, amados hermanos, cómo una vida consagrada a Dios puede terminar mal. Es un mensaje importante aquí lo que pasa con el rey, porque a pesar de ser un rey que en general hacía lo bueno delante de las cosas del Señor, él en sus últimos días fue lleno de lepra por desobedecer al Señor. En ese año en que murió este rey Usías, fue precisamente cuando Isaías, este gran hombre de Dios, escuchó la voz del Señor. Y tal vez hubiese pensado, y ahora que no está el rey, ¿qué vamos a hacer? Porque el pueblo en general, al no estar este rey, empezó a desobedecer aún más de lo que ya desobedecía. Entonces el rey Usías fallece y aquí viene la gran historia hermosa. Dice el Señor, dice la Biblia, que Isaías ve a Dios en un trono exaltado, rodeado de serafines, y la gloria del poder de Dios llenan el templo. ¿Dónde estaba el Señor en estas tragedias? ¿Dónde estaba el Señor en la muerte de un rey? Pues está en su trono de gloria. Y podemos ver que Dios es un rey que nunca muere, cuyo reinado no tiene fin. No servimos a un Dios muerto, sino a un Dios eterno, en un Dios que vive y vive por la eternidad. Y acabamos de cantar, al Cristo vivo sirvo. Hay un trono en el cielo y el Señor Dios se sienta como Él como gobernante soberano del universo. Él está sentado en un trono, no en una silla, en un trono, como Él es gobernante, como Él es rey, como es un rey soberano. A lo largo de la Biblia, amados hermanos, Isaías no fue el único que vio el trono de Dios. Hubo varios personajes que hermosamente puede describir la palabra de Dios, que vieron el trono del Señor, como Job, allá en Job 26, que vio el trono de Dios. David vio el trono de Dios allá en Salmo 9. Jeremías vio el trono de Dios en Lamentaciones. Ezequiel vio el trono de Dios allá en Ezequiel 1 y 10. Daniel vio el trono de Dios allá en Daniel 7. Y el apóstol Juan vio el trono de Dios allá en Apocalipsis, y por eso escribe esta hermosa carta del Apocalipsis. De hecho, el Apocalipsis también se puede llamar, por algunos comentaristas le han llamado el libro del trono de Dios, porque el trono de Dios se menciona más de 35 veces en el Apocalipsis. Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y fíjense que parte de la creencia o de la no creencia del humanismo o del materialismo acerca de que no hay un trono, en ninguna parte del universo hay un trono en donde se siente una autoridad. Esto es lo que manifiestan muchos científicos que se han dedicado a estudiar el universo y llegan a la conclusión de que no hay un solo lugar en el universo donde no haya un trono con un Dios sentado ahí. De hecho, la física y lo que ha podido descubrir nuestro cerebro finito, amados hermanos, es un mapa del territorio parcial solamente del universo. El hombre ha trazado un mapa parcial del universo, mas no ha trazado el universo. No sé si me explico. Hemos tratado de dibujar algo del universo, pero no el territorio. El mapa es diferente al territorio. Si usted ve un mapa, por muy bonito que esté, vaya usted al territorio a ver si es idéntico. No es igual, porque el territorio va a tener cosas más fascinantes que un mapa. Entonces, ninguno de nuestros ojos, ningún ojo humano se puede constatar con cálculos físicos que no existe un trono a lo largo de todo el universo. De hecho, todos los cálculos físicos, cuánticos y toda la teoría de la relatividad, amados hermanos, está basado en la luz. Está basado en la luz y estudiando el universo en tiempo y espacio con base en la luz. Todos los cálculos
cuánticos y la teoría de la relatividad está basada en la luz. Esto es muy interesante. Y en el Génesis Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Vean qué hermoso. No es coincidencia que hoy toda la física está basada en la luz, en algo que Dios creó desde su trono, desde su soberanía. Y de hecho, la Biblia, al crear la luz, Dios nunca dijo que nuestros ojos iban a ver toda la luz. De hecho, hoy en día nuestros ojos hay dos clases de luz que no ven: la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Son dos luces que nuestros ojos nos ven. Son ondas de mayor alcance, de mayor longitud. No sé explicarlo, no soy físico, pero solamente se siente como calorcito en nuestro cuerpo. Hay luz que nosotros no vemos. Hay calor que solamente sentimos, pero no vemos. Así es que nosotros no tenemos por qué ver con nuestros propios ojos un trono. Se le concedió a Isaías ver el trono de Dios, sentado en su trono el Señor, con serafines alrededor que cantaban: Santo, 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 a Dios Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Así es que veas o no veas, veamos luz o no veamos, existe el trono de Dios. Ahí está el Señor sentado en su trono de gloria, y dice que se extiende su tabernáculo sobre nosotros. Entonces hay tres puntos importantes en este inicio: la transitoriedad de la tierra y sus propios reyes. No menoscaba la autoridad ni el poder eterno del Señor. 2, hay un trono y un solo Dios verdadero, y cuyo acceso a él depende solamente de la misericordia de Dios. Y 3, Isaías tuvo que tener la visión de un Dios santo, 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 pero también eterno, y la confianza en un Dios que no morirá jamás. Así es que Dios le dice a Isaías, ¿verdad? En el cielo le muestra su gloria y le dice: no te preocupes, aunque tu rey haya muerto, yo estoy contigo y con el pueblo, y tú me serás testigo y me serás profeta. Y la santidad de Dios es destacada claramente en esta visión de Isaías cuando los serafines cantan: Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos. Ahora, hay algo importante. ¿Quién vio el trono de Dios? Profetas, Juan, en diferentes puntos de la historia y en diferentes lugares. No se pudieron poner de acuerdo. Cada uno lo vio en diferente punto de la historia y en diferente punto de su vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, reveló a estos hombres una visión tan hermosa de la gloria de Dios. Así es que para servir fielmente a Dios, primero lo que debemos tener, amados hermanos, usted y yo, es una visión clara. Lo primero que necesitamos para ser un buen servidor es tener una visión clara de la grandeza y de la santidad de nuestro Dios. Isaías tuvo una escena que pocos ojos habían visto. Es más, de hecho, él nunca estuvo en el lugar santo. Él no era sacerdote, pero tuvo esa enorme visión que seguramente rompió toda su conciencia y permaneció en su memoria todos los días de su vida. Esa visión lo marcó por completo y lo transformó de una manera importante para siempre. Recordemos nosotros, amados hermanos, que cuando conocemos a Dios, somos llamados a vivir una vida de entrega y de reverencia. Nosotros tenemos memoria de cuando conocimos al Señor Jesucristo cara a cara. Tenemos memoria de eso, cuando habló a nuestros corazones y por primera vez fuimos conmocionados con la palabra de Dios
y que no éramos absolutamente nada y lejos de Dios, pero que Dios nos reveló en su palabra nuestro Señor Jesucristo y nos hizo entrar gratuitamente para acercarnos a su trono de gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos, amados hermanos, ahora por gracia y por el mérito de Jesucristo es que tenemos acceso al trono de la gracia en Cristo Jesús. Hoy a ninguno de nosotros se nos va a abrir el cielo y nos va a revelar el Señor su trono visiblemente, pero sí la palabra de Dios abre sus páginas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos la gloria excelsa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Dice Isaías en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dice Isaías, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. Ay de mí. Fíjense que Isaías en los primeros capítulos, o específicamente en el capítulo 5, muchas veces dice, ay de los que, y dice, se refiere a otras personas, pero aquí dice, ay de mí. Ay de mí, dice Isaías, es decir, está viendo la gravedad de sus propios pecados. Amados hermanos, para poder servir a Dios, necesitamos ver nuestra condición pecadora. Que solamente a la luz del santo evangelio, que a la luz de la santa palabra de Dios, esas partículas de pecado que nosotros no vemos, pero que están en tu corazón y que están en tu mente y en tus labios, se ven cuando la luz de la palabra de Dios se refleja en nuestra vida y parece que empezamos a discernir ese polvito que solamente se ve en la luz en nuestras habitaciones cuando entra el rayo de luz y vemos polvo volando. Así, solamente cuando la palabra de Dios entra en el corazón, empezamos a ver lo miserables que somos. Isaías exclama, soy un hombre de labios inmundos. ¿Cómo? Isaías, el gran profeta, este enorme profeta, dijo, soy un hombre de labios inmundos. Sí, él tenía labios inmundos, al igual que nosotros, amados hermanos. Dios estaba preparando a este hombre y tenía que hacerle saber la gran distancia que había entre él y la santidad de Dios. La santidad de Dios nos hace ver que lo que hablamos y decimos no tiene ni siquiera una milésima parte de la santidad del Señor Todopoderoso. Todo lo que hablamos, aún las cosas que creemos que son buenas, aún lo más hermosos poemas que podamos expresar, no tienen ni siquiera la milésima parte de la belleza de la santidad de nuestro Dios. Por eso, cada uno debemos reconocer que ni siquiera deberíamos tener el privilegio de hablar de Cristo. Ni siquiera eso, porque nuestros labios no tienen nada que ver con las palabras santas y hermosas y la pureza de nuestro Señor. Por eso la impureza de nuestros labios solamente debería de ser un motivo, hermanos, de arrepentimiento, de pesadumbre, de vergüenza, de que a veces, hermanos, nosotros hablamos del Señor, pero por otra fuente hablamos con labios inmundos. Vivimos en una generación, amados hermanos, en la que el mundo tiene labios que ofenden a Dios. Todo, constantemente, todas las cosas que nosotros escuchamos en el radio, en la televisión, en internet, en Instagram, en donde ustedes me digan, redes sociales, ofenden al Señor.
Esta es una enfermedad hereditaria y epidémica también, hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos, más allá de tomar nuestro lugar para predicar y limpiar los labios de nuestro prójimo, nosotros estamos participando en el lenguaje del mundo. Eso es lo que está pasando con los cristianos, también nosotros. Así es que lejísimos estamos, amados hermanos, de que nuestros labios estén proclamando las santas verdades de la palabra de Dios con labios limpios, con labios puros. Todo el tiempo estamos ofendiendo a Dios con lo que decimos. Todo el tiempo. Y no digo que aquí nuestros hermanos o todos nosotros digamos groserías o palabras altisonantes todo el tiempo y así hablemos. Sino hemos aprendido el vocabulario trivial, simple, vano, fatuo, de hablar cosas que no convienen, que ofenden a Dios. Por eso Isaías nos da una gran enseñanza. Al ver la majestuosidad de Dios, lo primero que reconoce es: no soy digno, Señor, ni siquiera de acercarme a ti. ¿Qué tanto, amados hermanos, nos sentimos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Cómo nos sentimos? Porque acercarse a Dios, lo primero que va a hacer en nosotros es revelar nuestra indignidad, nuestra imperfección ante la pureza del servicio a Dios. Por eso el servicio a Dios comienza con la conciencia de nuestra limitación, la conciencia de que no somos perfectos y la conciencia de reconocer que necesitamos ser limpios, limpiados por el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que motivó a Isaías a tan tristes reflexiones, amados hermanos? Han visto mis ojos al Rey y me he dado cuenta quién soy. Cuando nosotros experimentemos y contemplemos la hermosura de su santidad del Señor Jesucristo, es cuando nos va a caer el 20, hermanos, y vamos a decir: he visto a mi Señor, he contemplado la hermosura de su santidad y no soy nadie. Entonces necesito un remedio para eso. Si no, ¿cómo te sirvo, Señor? Si soy inmundo de labios, soy inmundo en mi vida, tengo pecado, ¿cómo te sirvo? Necesito entonces ese mediador entre nosotros y ese Dios santo. Y Isaías fue humillado de esta manera a fin de prepararle para el honor que el Señor le iba a conferir con el llamamiento a su propio ministerio. Los serafines, un serafín sale volando y toca a Isaías en la boca con un carbón encendido, simbolizando su purificación y su perdón de pecados. Los temores de este profeta fueron acallados con el consuelo del serafín cuando le dice: tu culpa y tu pecado han sido limpiados. Qué hermoso, es quitada tu culpa y es limpio tu corazón. Evidentemente, amados hermanos, que esto tiene que ver con el tema espiritual. Porque si ahorita yo voy con un carbón en la cocina y lo traigo y te toco, hermano, lo más seguro es que me sueltes un cachetadón, porque te voy a quemar la boca. Pero esto no sucede en el plano físico. Esto sucede en el plano espiritual. Es el plano espiritual en donde el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos ha justificado y ha pagado por nuestros pecados para hacernos justos delante de Él. El carbón encendido es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que ahora toca tu corazón, toca tus labios, toca tu mente, para que tú pienses de manera diferente y para que el santo juicio de Dios que iba a descargarse sobre ti de muerte, ahora sea de vida, una vez que tenemos ese encuentro con la sangre preciosa de Jesucristo y con Él en la cruz del Calvario. Por eso, una vez que Isaías tuvo ese encuentro con el Señor, fue convencido. Esta es la palabra, hermanos.
convencido de su pecado y limpiado de su culpa. Qué hermoso, hermanos, cómo prepara el Señor a un servidor. Primero, tiene que reconocer la santidad y majestad del Señor. Segundo, tiene que reconocerse como pecador y indigno de servirle al Señor. Y tres, tiene que quemar su pecado. Tiene que ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Así es que el perdón de Dios, amados hermanos, este es algo muy importante. El perdón de Dios es un regalo que nos capacita para servirle. El perdón de Dios es un regalo que nos capacita para servirle. Así es que una vez que el Señor me capacita, me limpia y me renueva y me regenera, ya no debo sentirme incapaz, sino debo acudir al llamado que el Señor me está haciendo. En el versículo 6 dice, en el versículo 8, después oí a la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte de nosotros? Hay una parte aquí de la revelación de la Trinidad, porque primero dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte de nosotros? Y aquí está hablando también el Señor acerca de la Trinidad. Si nosotros pensamos un poco acerca de lo que está sucediendo ahí, hermanos, no era poca cosa que el Señor estuviera en un consejo en la Trinidad, pensando a quién enviará. Es decir, que es para el Señor muy importante saber a quién enviará. Se complace en enviarnos, se complace en enviar aún a pecadores redimidos para su obra. Segunda de Corintios 2 dice, 14 y 17, dice Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos amados, aunque el Evangelio es un olor fragante, es un aroma dulce, el Evangelio cuando se predica es un olor fragante, es un aroma dulce y precioso. Sin embargo, no todas las personas lo van a recibir así. Hay quienes el Evangelio lo van a recibir como muerte para muerte, para muerte. Así como el sol radiante derrite la cera, pero endurece la arcilla, así pasa con el Evangelio. El Evangelio derritirá el corazón de muchos a arrepentimiento, pero a otros los endurecerá más. Y esto nos lo dice la Biblia y lo dice también el Señor Jesucristo. Pero ¿saben? El verdadero servidor, el que quiere servir a Dios, esto no le importa. Porque no es culpa del servidor el efecto que tenga el Evangelio en la vida de otras personas. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿para qué servir si el mundo está caído? ¿Para qué servir si este hijo ya no tiene remedio? ¿Para qué servir si este esposo ya no tiene remedio? ¿Por qué le sirvo si ya sé cómo es? ¿Por qué le sirvo a mi esposa si ya sé cómo es? No va a cambiar. ¿Por qué le sirvo al mundo pecador que está secuestrando, matando, violando, encendiendo coches? Vean el narcotráfico cómo está, vean a los jóvenes cómo están perdidos.
¿Para qué nosotros, 250 personas en esta iglesia, salimos a predicarle a 145 millones de personas que están perdidas? ¿Para qué? Si no van a entender. Justamente a esto se enfrenta Isaías. Por eso el Señor le dice que ellos van a engrosar su corazón, que van a cerrar sus oídos, que van a ser ciegos aunque tengan ojos y que van a ser sordos aunque tengan oídos. Cuando el Señor dice van a engruesa el corazón, significa, hermanos, que el corazón se llena de grasa. En el original griego era una palabra que significaba que el corazón se llenaba de grasa alrededor. Cuando eso sucede, el corazón se vuelve insensible. Pero no, hermanos. La segunda observación es que los creyentes debemos dar testimonio del Evangelio, aunque el mundo rechace el Evangelio. Nosotros tenemos que servir a Dios como grato olor a Cristo, sin importar cómo reaccionen las personas. Ese no es tema ni asunto de nosotros. Sí le dice Isaías al Señor: Señor, ¿y esto que me pides que haga, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios santo y poderoso, yo tengo que hacer esto que tú me estás pidiendo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor le contesta, ¿verdad? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha de un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado a los lugares abandonados en medio de la tierra. Sí, efectivamente, amados hermanos, estamos sirviendo a un mundo caído. ¿Hasta cuándo? Dice, podríamos preguntarle al Señor, porque esto va de mal en peor. Pero hay algo importante, hermoso: el Señor nunca va a dejar solo a su pueblo. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Nosotros somos un remanente de la simiente santa. ¿Está hablando del pueblo de Israel? Sí. Pero el Señor no va a destruir para siempre a todas aquellas personas que le quieren ser fieles. Hermanos, servir al Señor no es una tarea ligera. No es una tarea ligera, es un deber gravoso. Gravoso. El que se quiere enfilar en las filas del Señor Jesucristo es un deber gravoso. Por eso Pablo exclamó: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? A muchos de nosotros nos resulta muy difícil compartir el Evangelio, hermanos, porque sé que es un mensaje severo. Es más, el mensaje que estamos dando es un mensaje de condena por el pecado, fíjense bien. Pero también hay una buena noticia, que hay una solución en Cristo y hay vida para el que está muerto, como lo sucedió a Isaías. Estaba muerto, pero fue perdonado para llevar a cabo la tarea que Dios le encomendó. Así nosotros somos llamados a servir, amados hermanos, y debemos contestar: heme aquí, Señor. Servir a Dios es una respuesta activa a un llamado, amados hermanos. Y no sabemos siempre exactamente hacia dónde vamos. Cuando a Noé se le pidió construir el arca, el Señor no llegó con un papel de garantía y le dijo: mira, aquí está, firmado por mí, va a pasar esto, va a pasar aquello, no te preocupes. No le dio los planes hacia futuro, él dijo: construye un arca. Y Noé obedeció. Y Noé obedeció. Amado hermano, cuando Dios empieza a dirigir tu vida, muchas cosas empiezan a cambiar. Tu forma de hablar,
tu forma de proceder. Pero también nos cuesta asimilar muchas veces, amados hermanos, la forma en que Dios te quiere enseñar a caminar. Y Dios hoy te dice, hijo, hija, ¿estás lista para servirme? Tus culpas, tus pecados, tus traumas del pasado han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi Hijo ha derramado toda su sangre y ese carbón encendido tocó tus labios y tocó tu corazón para que tú puedas servirme. Y ahora ya estás listo para caminar por fe y no por vista. Amados hermanos, yo creo que ustedes, así como yo, hemos tenido proyectos imposibles de llevar a cabo. Imposibles de llevar a cabo con nuestras capacidades. Y lo primero que he sentido, amados hermanos, es miedo. Mucho miedo. Y le preguntamos al Señor, ¿por qué me pones en este proyecto, en este problema, en esta tarea que no voy a poder alcanzar? Sentimos y vemos que los caminos se hacen más angostos, más pedregosos, más peligrosos, y que viene la neblina y no vemos el futuro. Hay mucha incertidumbre. Y así nos sentimos como servidores, hermanos. Esa es la vida de un servidor. Cero certidumbre. La vida de un hermano, de un cristiano que se pone en las manos de Dios, no ve toda la película hacia adelante. Es más, ve caminos angostos, ve subidas, ve bajadas, ve el clima mal, pero quiero decirte algo, amado hermano. Yo te quiero exhortar a que confíes en Dios y sírvele. Haz su voluntad, haz lo que te pida. Él te prepara. Así como preparó a Noé para el arca y no le dio por adelantado el papel firmado del pronóstico del clima, ni un comprobante que Noé tuviera la certidumbre del diluvio. Es más, la gente se burló de él, su familia se burló de él, dijo, estás loco, ¿qué estás haciendo? Aquí ni llueve. Lo tiraron de a loco y todo eso le pasó a Noé. Los que trabajamos para la obra del Señor en una iglesia, en esta iglesia, no tenemos nada garantizado de cómo nos va a ir mañana. Si nos vamos a quedar sin trabajo o vamos a estar enfermos pasado mañana, si nos da un cáncer, si nos da una diabetes. No sabemos, hermano, no tenemos nada garantizado, solo excepto una cosa, que el Señor va con nosotros. Y eso debe ser nuestra máxima garantía y confianza. Y quiero decirte otra cosa más, amado hermano. Cuando tú le dices al Señor, heme aquí, envíame a mí, jamás Dios te dejará trabajar en vano. No tenemos ni un papel firmado de parte del Señor. No sabemos si vamos a perder, si vamos a tener tristezas, si vamos a tener necesidades, pero amado hermano, lo que sí sabemos es que a alguien tu servicio le va a beneficiar. Va a haber una persona, un hermano, una persona que está caída, que está perdida, que está muerta y que va a volver a vivir en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así es que, amados hermanos, ¿a quién enviaré?, dice hoy el Señor. No porque no sepa, sino porque hoy quiere bendecirte a ti. No porque Él te necesite, pero quiere bendecirte a ti, quiere enviarte a ti. Y tú le puedes decir, Señor, hoy, ¿qué quieres que yo haga? Señor, he visto lo que has hecho conmigo, me has perdonado todas mis ofensas, has perdonado todas mis palabras, has perdonado todas mis obras, has perdonado todos mis pecados. ¿Cómo no podré yo servirte hoy a ti, Dios eterno y poderoso, si todo lo que soy lo has hecho tú por mí?
Por eso, amados hermanos, igual que Isaías, somos llamados a tener una visión transformadora de Dios. Y mientras no la tengas, no le vas a ver ningún propósito a tu vida. Servir por servir, tarde que temprano cansa. Servir a un Dios vivo con un propósito transformador, porque Él me ha perdonado y porque Él me ha purificado, es un servicio que no se acaba de aquí a que nosotros vayamos a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta mañana, en esta tarde, yo te pregunto si el Señor hoy te está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Cuántos de ustedes contestan, Señor, envíame a mí? Aquí estoy, Señor, dispuesto. Tengo muchas necesidades, pero eso no importa. Yo estoy en tus manos. Tengo muchas carencias, pero eso no importa. El Señor no necesita ni tu dinero, ni que estés bien, ni que tengas coches, ni que tengas carros, ni que tengas mucha salud. El Señor no está llamando a los que sale un examen médico y todo, no tiene nada, ni diabetes, nada. El Señor no está llamando a ellos. El Señor está llamando a los que de corazón puro y sincero quieren servirle, a quienes han sido transformados por su sangre preciosa de Cristo. Por eso la iglesia sirve sin descanso. La iglesia tiene más de 56, 50 y ¿cuántos años tenemos? Ya se me fue la onda, José Luis. 61. Ve nada más cómo se me va la onda, hermanos, ya es la edad. Hermanos, desde que nace esta iglesia, no ha descansado de servir. Yo he visto fundaciones, clubs, rotarios, que han cerrado sus puertas, porque el motivo de su servicio siempre fue yo quiero quedar bien. Cuando el motivo del servicio es Dios, permanece para siempre. Una iglesia de más de 60 años sirviendo al Señor incansablemente. Y lo seguiremos haciendo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, bendito Dios. Porque, Padre, en primer lugar hemos sido transformados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Queremos, Padre, ponernos ante ti, Señor, para decirte gracias, Dios, porque nos has limpiado. Gracias, Dios, porque has hecho maravillas en nuestra vida. ¿Cuántos padres seríamos si hasta ahí dejáramos las cosas? Porque nuestro corazón nos indica que ahora tenemos que acudir a un llamado que tú nos estás haciendo. Envíame a mí. Padre, tú sabes en cada hermano en esta iglesia qué tiene pendiente contigo, qué ha dejado de hacer, qué cosas buenas hemos dejado de hacer, sabiéndolas hacer. Y esto nos es pecado. Y esto es una deuda que tenemos contigo, Señor. Sabiendo hacer cosas buenas, las hemos dejado de hacer. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón, pero también queremos, Señor, que en nuestro corazón esté ese deseo ardiente de servirte, Señor, de levantar nuestras manos, nuestros pies y nuestros ojos para seguirte sirviendo en nuestra vida hasta que tú nos llames a tu presencia. Padre, reaviva el fuego de cada hermano en esta iglesia para que solamente, Señor, nuestro cuerpo se desgaste, no por nosotros, sino por la obra que tú nos has llevado a hacer. Te lo pedimos, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.